Continuamos en Entre Líneas y decíamos, nos vamos a meter en el Congreso para hablar con distintos protagonistas de esta discusión, de este debate que se dio en estos días en la Cámara de Diputados de la Nación. Está ya en comunicación con nosotros Laura Rodríguez Machado, que es diputada nacional de la provincia de Córdoba por el PRO, integra Juntos por el Cambio, naturalmente, y ya la estamos saludando. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, primero, ¿cómo evaluó la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados? Por lo pronto es siempre importante que un país tenga presupuesto. Eso asegura saber las previsiones, como el gran, digamos, interventor en la economía es el Estado, es el que define las políticas generales. Tener en claro lo que piensa el gobierno siempre es un buen indicador de la economía, más allá que podamos no coincidir. Y en segundo lugar, recordemos que el año pasado no hubo presupuesto, por lo tanto fue reconducido el anterior, así que era muy importante este año trabajar sobre un texto de presupuesto, y eso fue lo que pasó en comisiones y estas casi 23 horas que hubo discusión en la Cámara de Diputados. ¿Es un presupuesto realista, diputada? Y si no es realista, ¿le da un mecanismo para que vuelva al Congreso? Digamos, ese es un aspecto positivo. Si hay más inflación y si las variables superan a las que están establecidas, ¿debe volver para ser rediscutido? El presupuesto tiene muchísimos artículos. Cuando nosotros hablamos si es realista o no, nos referimos específicamente al punto de cómo evalúa el nivel inflacionario que va a haber en la Argentina. En ese sentido, el oficialismo, ha considerado para el año próximo una inflación que ronda el 60%. En este sentido no es realista. Sabemos bien que la inflación actualmente está llegando al 100%, por lo tanto, no preveemos que pueda haber ninguna acción por parte del gobierno para que esta vaya a la baja. En ese sentido no es realista. Pero lo que ocurre es que cuando uno tiene una previsión de inflación más baja de lo real, sobreestima los recursos, es decir, genera la percepción de que va a entrar un recurso en relación a esa inflación. Como va a ser de 100, seguramente va a ingresar mucho más dinero al Estado, producto de la inflación, no producto de una mejora económica. Por lo tanto, lo que sí se aprobó, y a propuesta de diputados de Juntos por el Cambio, es que si eso pasara, es decir, si se recaudaba más de lo previsto, el gasto de esa diferencia tiene que ser gastado en función de una nueva ley que se envíe, no nuevamente todo el presupuesto, sino por los mayores ingresos que pudieran ocurrir en virtud del proceso inflacionario no reconocido en el presupuesto, vuelve una autorización de gasto para que sea el Congreso el que defina cómo se va a gastar esa diferencia. Eso fue lo que se aprobó en el día de ayer, y esa cláusula no estaba en la original enviada por el Ejecutivo y sí ingresó merced a que la oposición en eso nos pusimos bastante firmes. Bien, hubo ciertas diferencias en el bloque de la oposición de Juntos por el Cambio, concretamente a la hora de votar el presupuesto. ¿Por qué se dio esta situación y por qué hizo lo que hizo puntualmente el PRO, no? Nosotros nos abstuvimos porque creemos, primero, que hay una técnica legislativa que es importante explicarla. Uno, cuando define una postura en general, es sobre el concepto de presupuesto, para poder seguirla tratando. En este sentido, para poder seguirla tratando, hay solamente dos posibilidades de voto: o la abstención o la aprobación. A partir de ahí empieza el trabajo del artículo por artículo, que es lo definitorio, porque el oficialismo ya tenía prácticamente asegurada la sanción de lo general del presupuesto, y en el artículo por artículo terminase votando los puntos que hacen o no a las medidas concretas, es decir, si se apoya una tasa, si se apoya mayor superpoderes o si se lo rechaza. Y en este sentido sí votamos todos en coincidencia. En este sentido, Juntos por el Cambio estuvo absolutamente de acuerdo en las posturas que tomamos, y ahí sí
nuestros votos, sumados con algunos otros sectores de la oposición, lograron frenar varias cosas. En una de ellas muy importante para la provincia de Córdoba, que se eliminó, finalmente no lo retiró el oficialismo, un artículo que le daba superpoderes al ministro de Economía, Sergio Massa, para que aumente, según su criterio, las retenciones para las exportaciones. Con lo cual, al haberse retirado eso por el trabajo que hizo la oposición en ese artículo puntual, así también como en otros, fue la verdad que un gran triunfo de Juntos por el Cambio, junto con otros legisladores de la oposición que votaron en ese sentido. Diputada, ¿por qué un artículo que generó mucha polémica fue la cuestión de ganancias para el Poder Judicial? ¿Por qué lo rechazaron, teniendo en cuenta que por ahí en una situación tan compleja, el hecho de que los jueces tengan una especie de privilegio sobre el resto de los trabajadores era por ahí un momento para discutirlo, ¿no? El problema de si pagan o no ganancias se solucionó durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue el primer presidente que puso el tema al hombro y lo solucionó de una manera constitucional y que avanzó y que sigue avanzando. Como sabrás, la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y jueces está en la Constitución. Intangibilidad es una palabra que dice no se pueden tocar, no se pueden disminuir. Entonces, lo que se decidió durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2017 es que ante el nombramiento de cada juez, ellos renuncien a ese beneficio que le da la Constitución y empiecen a autorizar al erario público que le cobre impuestos a la ganancia. Esto viene ocurriendo desde el 2017, todos los jueces que se nombraron de la gestión de Macri y actualmente también, y fiscales, están pagando ganancias de una manera que lo permite la Constitución, es decir, no se aprueba ningún pliego de ningún magistrado ni funcionario que no acepte que se le realice ese descuento y que renuncie anticipadamente a cualquier gestión judicial que le pudiera corresponder para evitar esto. Por lo tanto, este artículo que ellos presentan es un artículo que no iba a ser operativo, porque al presentarlo de esa manera, al otro día iba a tener una declaración de inconstitucionalidad y no se podía aprobar. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo que hay que lograr es la voluntad, así como lo logramos nosotros y que sigue ocurriendo, que comiencen a pagar y que el mismo recambio de la justicia va a ser que en un tiempo van a pagar todos los jueces. Lo otro era una gran mentira que no iba a durar absolutamente nada porque entre la primera presentación judicial se caía ese artículo. Era más bien una intención que en los hechos no tenía ningún viso legal. Entonces nosotros dijimos que hay que generar proyectos y medidas que sean viables, es decir, que después no sean atacadas de inconstitucional. Yo creo que sirvió para una señal de Cristina Fernández de Kirchner a los jueces diciendo yo puedo generarles problemas o alguna cuestión así. Más bien fue una decisión más política que real, porque en los hechos esa cláusula no es legal ni es constitucional. Sí, el tema de la interpretación de la intangibilidad en este aspecto, hay quienes la interpretan de manera distinta, diputada, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, sería aplicable si se creara un impuesto específico para los jueces, con lo cual allí sí se estaría atacando por ahí la independencia del Poder Judicial. En este caso lo que se haría es que los jueces paguen algo que están pagando todos, ¿no? Están pagando los que ingresan desde el 2017 gracias a la gestión del presidente Macri. Antes, y muchísimo tiempo antes, tampoco durante el kirchnerismo no hubo ninguna medida concreta y nosotros sí la generamos y con éxito. Porque realmente no sé quiénes pueden decir una cosa o la otra, lo que sí sé es que nunca se hizo porque no había la voluntad política de hacerla. Nosotros lo decidimos hacer y a partir de ahí cambió absolutamente, ya no hay posibilidad de ningún juicio y los que ingresan tienen que aceptar que se les descuenten ganancias. Eso es así. Y lo otro, la verdad que hay fallos sobre la intangibilidad del sueldo de los jueces. No es acá lo que se dice, sino lo que hay ya en la justicia como antecedentes judiciales y jurisprudenciales. Diputada, la última. Inmediatamente después de la discusión del presupuesto entró ya la discusión por las PASO. ¿Qué mirada tiene sobre eso y qué pasa si las PASO se caen con la resolución de candidatos de Juntos por el Cambio para el año que viene?
No, primero hay que ver esta presentación, la hacen 4 diputados o 5, no recuerdo si son 4 o 5, camporistas, ¿no? Primero hay que ver a quién obedece, si realmente una voluntad del gobierno, es decir, del presidente Alberto Fernández, o es voluntad de un sector de la cámpora, porque también el Frente de Todos tiene sus respectivos problemas internos, donde no solamente las PASO definen quién es el candidato a presidente o vice de un país. También definen listas de diputados y de senadores. Y dentro del Frente de Todos hay muchos precandidatos a diputados y senadores que tienen que renovar sus mandatos, que quieren las PASO, porque si de no tenerlo las PASO saben que están merced al dedo de Cristina o de algún sector de la cámpora que defina quiénes van en las listas. Por lo tanto, la voluntad de que haya paso también es de algún sector del Frente de Todos, y hay que ver si ese sector del Frente de Todos es lo suficientemente grande como para que, de sancionarse, después Alberto Fernández pueda vetarla o no. Entonces es una discusión mucho más amplia en el sentido que define cómo los partidos políticos tienen que elegir a sus candidatos, si es con una interna o si es a dedo. Bien. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre. De nada, muy buenas noches y gracias por la invitación. Buenas Muy noches. amable, ¿eh? Bueno, ahí estaba la diputada nacional de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, integrante del PRO y por lo tanto de Juntos por el Cambio. Bueno, hay que aclarar de qué sector de Juntos por el Cambio porque han tenido posiciones distintas frente al presupuesto, ¿no? Señalaba que votaron de manera distinta el presupuesto en general, pero que después en la oposición a algunos artículos puntuales, bueno, votaron en consonancia tratando de buscar algunos argumentos para que la separación no sea tan ostensible, ¿no? Sí, claro. Lo cierto es que Juntos por el Cambio está en un proceso complejo político, no solamente entre los socios entre sí, sino adentro de los propios socios, ¿no? Veamos lo que ocurre en el PRO con quienes se disputan las precandidaturas para ser los candidatos a presidente del año próximo. Juntos por el Cambio la ve servida, ¿no? La ve a un oficialismo tan debilitado que todos terminan peleándose porque creen que se viene una elección no fácil, pero una elección muy ganable para Juntos por el Cambio. Por lo tanto, esto exacerba todavía más las diferencias que tradicionalmente viene teniendo esta fuerza política. Muchos creen que el candidato de Juntos por el Cambio puede ser el próximo presidente. Claro, y entonces, ellos mismos lo creen. Claro, ellos creen eso. Entonces, por lo tanto, en esta disputa se creen que está en juego el sillón de Rivadavia, en la previa, ¿no? Y de allí la tensión. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa, enseguida volvemos.